72.000 toneladas de acero. Un coloso diseñado para ser invencible. El portaaviones más grande jamás construido hasta ese momento, tan secreto que ni siquiera la mayoría de los oficiales japoneses sabían de su existencia. Pero aquí está lo verdaderamente perturbador. Este monstruo de guerra no fue destruido por una flota entera, ni por decenas de bombarderos, ni por una batalla épica que duró días. Fue un único submarino estadounidense, con una tripulación de 60 hombres y un capitán que había fracasado antes, quien lo envió al fondo del Pacífico. Y lo más escalofriante de todo, el Shinano ni siquiera llegó a completar su primer viaje. Quizás pienses que conoces las historias de los grandes acorazados japoneses. El Yamato, el Musashi, nombres que resuenan en los libros de historia. Pero el Shinano fue diferente. Su historia no es la de un guerrero caído en combate glorioso. Es la historia de cómo la desesperación, las prisas y el exceso de confianza pueden hundir incluso al más poderoso de los gigantes. Y créeme, lo que vas a descubrir en los próximos minutos cambiará tu forma de entender cómo incluso el más formidable de los colosos puede desmoronarse desde dentro. Si te apasionan las historias náuticas y los misterios del mar, suscríbete a Ecos del Naufragio para no perderte ninguna de nuestras investigaciones sobre los naufragios más impactantes de la historia. El origen del Shinano se remonta a mayo de 1940, cuando su quilla fue colocada en el arsenal naval de Yokosuka. Originalmente, este leviatán estaba destinado a ser el tercer acorazado de la clase Yamato, hermano de los buques de guerra más poderosos jamás construidos. Sus cañones de 460 milímetros habrían sido los más grandes montados en cualquier navío de guerra. Pero el destino tenía otros planes. La construcción avanzó bajo un velo de secretismo absoluto. Los astilleros de Yokosuka fueron rodeados por enormes vallas que impedían cualquier vista del interior. Los miles de trabajadores que participaban en su construcción fueron confinados en el recinto del astillero, prohibiéndoseles cualquier comunicación con el exterior. La pena por revelar información sobre el proyecto era la muerte. Este nivel de secretismo fue tan efectivo que el Shinano se convirtió en el único buque de guerra importante del siglo XX que nunca fue fotografiado oficialmente durante su construcción. Pero entonces llegó junio de 1942 y con él, el desastre de Midway. En apenas 5 minutos de combate, bombarderos en picado estadounidenses destruyeron 3 portaaviones japoneses, el Akagi, el Kaga y el Soryu. Horas después, el Iryu correría la misma suerte. 4 portaaviones de primera línea, los mismos que habían atacado Pearl Harbor 6 meses antes, desaparecieron en un solo día. Japón perdió no solo los buques, sino a cientos de pilotos experimentados que serían imposibles de reemplazar. Esta catástrofe cambió todo. El alto mando japonés comprendió demasiado tarde lo que los estadounidenses ya sabían. Los acorazados habían quedado obsoletos. El futuro de la guerra naval pertenecía a los portaaviones. Fue entonces cuando miraron al casco a medio construir del Shinano y tomaron una decisión que marcaría su destino: convertirlo en portaaviones. La transformación comenzó en el verano de 1942. Sin embargo, el estado avanzado de su construcción como acorazado limitó severamente las opciones de los ingenieros. El casco ya estaba casi completado, con su blindaje y compartimentos diseñados para un buque de guerra, no para un portaaviones. Esta limitación obligó a la Marina Imperial a adoptar un concepto único. El Shinano no sería un portaaviones de ataque convencional, sino un portaaviones de apoyo, una base flotante para transportar aviones de repuesto, combustible y municiones para otros portaaviones. Cuando fue completado, el Shinano medía 265 metros de eslora, casi 3 campos de fútbol de longitud. Su desplazamiento a plena carga alcanzaba las 73.000 toneladas, convirtiéndolo en el portaaviones más grande del mundo, un récord que mantendría hasta la llegada del USS Forrestal en 1954. 12 calderas Campón alimentaban 4 turbinas de vapor que producían 150.000 caballos de fuerza, permitiéndole alcanzar 27 nudos de velocidad máxima con una autonomía de 10.000 millas náuticas. Su cubierta de vuelo blindada podía resistir impactos de bombas de considerable tamaño, y su cinturón de blindaje principal alcanzaba los 200 milímetros de espesor. Pero el tiempo era el enemigo implacable de Japón. Tras la derrota en la Batalla del Mar de Filipinas en junio de 1944, donde perdieron otros 3 portaaviones,
el alto mando ordenó acelerar la construcción del Shinano. La fecha de entrega prevista para abril de 1945 fue adelantada a noviembre de 1944. Este cambio tendría consecuencias devastadoras. Los trabajadores, agotados y presionados, comenzaron a cometer errores. Las soldaduras fueron defectuosas en muchos puntos críticos. Las pruebas de estanqueidad de los compartimentos nunca se completaron. Las puertas herméticas, esas barreras vitales que impiden que el agua se propague de un compartimento a otro, no fueron instaladas en su totalidad. Los sistemas de bombeo de emergencia carecían de las bombas necesarias. El Shinano estaba siendo lanzado al mar como un gigante con grietas invisibles en su armadura. El 19 de noviembre de 1944, el Shinano fue comisionado oficialmente bajo el mando del capitán Toshio Abe, un veterano de la batalla de Midwa. Ese mismo día, un bombardero B-29 estadounidense fotografió Yokosuka desde gran altitud, capturando una de las únicas 3 fotografías conocidas del Shinano. La inteligencia japonesa entró en pánico. El alto mando ordenó que el Shinano zarpara hacia la base naval de Kure antes del 28 de noviembre, lejos de los bombarderos estadounidenses. Y aquí es donde entra en escena el otro protagonista de esta historia. Un submarino estadounidense llamado Archer Fish, y un capitán con algo que demostrar. Suscríbete ahora y activa la campana si quieres seguir descubriendo las historias más impactantes de la historia naval. Cada semana traemos nuevos documentales sobre naufragios que cambiaron el curso de la historia. El USS Archer Fish era un submarino de la clase Balao, comisionado en septiembre de 1943. Con sus 95 metros de eslora, era un depredador diseñado para cazar buques japoneses. Su armamento incluía 10 tubos lanzatorpedos, 6 en proa y 4 en popa, con capacidad para 24 torpedos. Pero lo verdaderamente interesante era el hombre al mando. El comandante Joseph Francis Enright, graduado de la Academia Naval de Annapolis en 1933, arrastraba un peso sobre sus hombros. Un año antes, al mando de otro submarino, había fallado en interceptar al portaaviones japonés Sokaku. El fracaso lo destrozó. Enright solicitó ser relevado del mando, culpándose a sí mismo. Durante 6 meses permaneció relegado a tareas administrativas, observando cómo otros comandantes partían hacia la gloria. Pero Joseph Enright no era hombre de rendirse. Solicitó una segunda oportunidad, algo extraordinariamente raro. Y la obtuvo. En septiembre de 1944, recibió el mando del Archer Fish. Mientras tanto, el capitán Abe luchaba contra sus propios superiores. Sabía que el Shinano no estaba listo. Las puertas herméticas faltaban. Los sistemas de control de daños eran inoperables. Su tripulación de 2.400 hombres carecía de entrenamiento adecuado, con 3/4 partes sin experiencia en el mar. Abe solicitó un retraso en la partida. Su petición fue denegada. A las 6 de la tarde del 28 de noviembre de 1944, el Shinano abandonó Yokosuka escoltado por 3 destructores, el Isokaze, el Yukikaze y el Amakaze. A bordo viajaban no solo la tripulación, sino también 300 trabajadores del astillero que continuaban soldando y cableando mientras el buque navegaba. En sus bodegas transportaba 50 aviones cohete Oka, las mortíferas bombas voladoras kamikaze. El viaje hasta Kure debería durar apenas 16 horas. A las 8:50 de la noche, los operadores de radar del Archer Fish detectaron algo extraordinario. Un eco a 22 kilómetros de distancia. El comandante Enright escudriñó el horizonte con sus binoculares. Al principio pensó que era un petrolero, pero a medida que la silueta se hacía más clara, la verdad lo golpeó. Era un portaaviones gigantesco, más grande que cualquier cosa que hubiera visto antes. A bordo del Shinano, el capitán Abe detectó las señales de radar del submarino pero permaneció tranquilo. Un solo submarino. Inofensivo. Ordenó un giro hacia el sur, confiado en que podía superar al submarino en velocidad. Lo que Abe no sabía era que uno de los ejes de las hélices del Shinano comenzaría a sobrecalentarse, reduciendo su velocidad a 18 nudos, exactamente la velocidad máxima del Archer Fish. Durante las siguientes horas, comenzó una carrera mortal a través del Pacífico nocturno. Enright envió un mensaje de contacto a Pearl Harbor. Los japoneses interceptaron la transmisión. Para el capitán Abe, esto confirmó sus peores temores,
No estaban siendo perseguidos por un submarino, sino por una manada entera. Imaginando submarinos fantasma, Abe ordenó cambios de rumbo que, irónicamente, lo llevaron directamente hacia las fauces del Archerfish. A las 3:05 de la madrugada del 29 de noviembre, Enright ordenó sumergirse y prepararse para el ataque. Recordó un consejo que le habían dado. Si vas a atacar un portaaviones, apunta justo debajo de la línea de flotación. El peso de la cubierta de vuelo volcará el barco mejor que simplemente hacer agujeros en el casco. Ordenó configurar los torpedos para correr a apenas 3 metros de profundidad. A las 3:17, a una distancia de 1200 metros, Enright dio la orden que había esperado toda su vida. ¡Fuego! 6 torpedos surcaron las aguas oscuras hacia el costado del portaaviones más grande del mundo. 4 impactaron contra el casco de estribor del Shinano. Cada uno golpeó exactamente donde Enright había planeado, justo debajo de la línea de flotación, donde el blindaje era más débil. En teoría, 4 impactos de torpedo no deberían haber sido suficientes para hundir un buque del tamaño del Shinano. Pero las puertas herméticas que faltaban permitieron que el agua se propagara libremente entre compartimentos. Las bombas de achique que nunca fueron instaladas dejaron a las cuadrillas de control de daños sin herramientas para combatir la inundación. La tripulación inexperta, presa del pánico, no logró contener el desastre. A las 4 de la madrugada, el Shinano escoraba 13 grados a estribor. A las 6, la escora había aumentado a 20 grados. Los motores comenzaron a fallar. Desesperado, Abe ordenó inundar deliberadamente los compartimentos de babor para intentar equilibrar el buque. Funcionó temporalmente. Intentó que los destructores remolcaran al portaaviones hacia la costa con la esperanza de vararlo, pero los cables se rompieron uno tras otro bajo el peso imposible del buque inundado. A las 10:18 de la mañana, el capitán Toshio Abe, incapaz de pronunciar las palabras "abandonen el barco", simplemente dijo: «Quedan liberados de sus obligaciones. Sálvense». A las 10:57 de la mañana, apenas 17 horas después de zarpar de Yokosuka, el portaaviones más grande del mundo volcó sobre su costado de estribor y se hundió por la popa. De los 2.515 hombres a bordo, 1.435 perecieron, incluyendo al capitán Abe, quien decidió hundirse con su barco siguiendo la tradición de la Marina Imperial. Los supervivientes fueron aislados en una isla remota y juramentados al silencio para impedir que la noticia del desastre se propagara. Cuando el USS Archerfish regresó a Guam el 15 de diciembre, nadie les creyó. La inteligencia naval estadounidense insistió en que no existía ningún portaaviones en la bahía de Tokio. Enright presentó un boceto que había dibujado durante la persecución. Solo después de la guerra, cuando los archivos japoneses fueron capturados, se confirmó la verdad. El Archerfish había hundido al Shinano, el buque de guerra más grande jamás destruido por un submarino. Por su acción, el comandante Joseph Enright recibió la Cruz de la Marina y el Archerfish fue condecorado con la mención de Unidad Presidencial. El hombre que una vez había dudado de sí mismo había logrado la patrulla submarina más exitosa de toda la guerra en términos de tonelaje destruido. El Shinano sigue siendo hasta hoy el buque de guerra más grande jamás hundido por un submarino. Su pérdida enseña una lección atemporal. No importa cuán grande, cuán poderoso, cuán blindado sea algo. Si está construido sobre cimientos defectuosos, si las prisas reemplazan a la prudencia, incluso el más formidable de los gigantes puede caer ante el más pequeño de los adversarios. El Shinano nunca lanzó un solo avión. Nunca disparó un solo cañón en combate. Su único legado es una advertencia escrita en las profundidades del Pacífico, donde sus restos yacen como testimonio silencioso de lo que sucede cuando la desesperación y la prisa guían las decisiones en tiempos de guerra. Si este vídeo te ha gustado, suscríbete al canal y déjanos un comentario contándonos qué otros naufragios te gustaría que investigáramos. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo estas historias del pasado que merecen ser recordadas. Hasta la próxima travesía.